Espero que todos se encuentren bien, fortalecidos por Dios. Quiero terminar hoy la serie que he comenzado hace un tiempo atrás acerca de orar sin cesar, exhortándonos a la oración ferviente. Y en esta parte 12 quiero hablar de hecho acerca de sostener la oración. Cosas simples que nos lleven a sostener la oración a nivel personal y también a nivel colectivo. Y quiero comenzar con un pasaje de los Salmos, Salmos 5, versos 2 y 3. Y escuchemos lo que nos dice este Salmo y cómo podemos, aplicar algunas de las ideas que vemos aquí a esta realidad de sostener la oración. Dice: atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Varias cosas muy significativas en este salmo. Primero, se identifica la voz del que clama a Dios, identificándose con Dios como su Dios, Rey mío y Dios mío. Esto en sí mismo establece la base de lo que debe ser nuestra vida de oración. Y es que nuestra vida de oración es una de las expresiones más fundamentales de nuestra devoción y lealtad a Dios, como nuestro Dios, como aquel a quien nos hemos vuelto y en quien hemos puesto nuestra confianza. Y de todo esto he venido hablando. Quería quizás ilustrarlo de manera más específica aquí, a través del Salmo, donde vemos que oramos a Dios continuamente, buscamos ser consistentes en la oración, aún a diario, como una expresión muy práctica de nuestra fidelidad a Él, de nuestro amor y devoción a Él. Es a ti a quien oro, es a ti, Dios, a quien oro. No le oro a ningún otro Dios, no le oro al Dios del misticismo oriental, no me doy a toda clase de prácticas por exóticas que puedan ser para supuestamente cultivar la espiritualidad, sino que mi vida está centrada en la devoción a ti. En ti hallo mi refugio y mi gozo. Parafraseando un poco. Luego en el verso 3 dice: de mañana oirás mi voz. Vemos esta práctica de ofrecer a Dios oración en la mañana, lo cual tendría correspondencia con la práctica de ofrecer el sacrificio en el santuario, así como existía una rutina diaria donde se debía de ofrecer sacrificio a Dios en el templo. En este caso, la oración se correlaciona con el sacrificio, porque de hecho, el sacrificio que se ofrecía sin la sustancia de la oración saliendo del corazón era prácticamente en vano. El sacrificio siempre iba acompañado de oración, porque de hecho el objeto del sacrificio era prácticamente preparar el camino o abrir el camino para la comunión con Dios. Y es entonces en la mañana, vemos esta dinámica continua, consistente de oración, que pudiera describirse como oración litúrgica, que está relacionada a una liturgia, a un ritmo continuo de oración. Y luego se nos llama también a esperar pacientemente. Ya de hecho hemos estado hablando de eso. La pregunta es: ¿cómo podemos cultivar, cómo podemos inclusive generar y sostener el ánimo y el amor a Dios en la oración? Y hay un autor que es uno de mis autores favoritos, él se llama Jon Levenson, y escribió un libro que se llama The Love of God, el amor de Dios. No lo tienen en español, pero de todas maneras les voy a compartir algunas citas aquí de su libro, porque él está convencido de que la práctica litúrgica y grupal de la oración, en la medida de lo posible, sabemos que en la actualidad tenemos unas limitaciones bastante significativas en cuanto a eso, pero aún así tenemos toda clase de medios que nos sirven para conectarnos y para implementar de manera práctica dinámicas de oración y devoción a Dios. Y Levenson dice que cosas como la recitación o la meditación bíblica son elementos que pueden tener un impacto muy profundo
a la hora de cultivar la dinámica interna del amor a Dios y inclusive generar el ánimo que muchas veces nos hace falta, que no tenemos muchas veces para orar. Y esto, desde mi punto de vista, tiene el potencial de llevarnos a la perseverancia en la oración. Claro, sumando la fortaleza que el Espíritu da, pero que precisamente da en respuesta a la oración. Vamos a escuchar algunas de las palabras de Levenson. Él dice lo siguiente. Dice, la emoción, o vamos a decir el aspecto emocional del amor. Estamos claros de que la Biblia nos llama a un amor que no es meramente emocional, sino que inclusive el énfasis del amor bíblico está en la acción. En el caso de Dios, nos volvemos solo a Él, lo adoramos solo a Él, somos fieles a Él, esperamos en Él, confiamos en Él, es su evangelio aquello en lo que hallamos esperanza. En el caso del prójimo, amamos a nuestro prójimo con acciones, somos fieles a nuestras esposas, cuidamos a nuestros hijos, proveemos para ellos. Es decir, el amor bíblico es principalmente una acción, pero tiene también un elemento interno o emotivo o afectivo. Y Levenson dice que psicológicamente se ha probado que aún los motivos, el elemento afectivo del amor puede verse influenciado por el aspecto social, grupal, práctico. Donde, por ejemplo, él dice que que este aspecto emocional del amor, si así debe llamarse, en realidad se puede generar, aunque no directamente. Se genera a través de la reflexión constante en torno a la historia de la relación de Dios e Israel y la continua recitación y conmemoración ritualizada de las palabras de su revelación en el contexto de un grupo social comprometido explícitamente con esas actividades. Antes de continuar con la cita de Levenson, quiero tratar de explicar un poco lo que él quiere decir. Es un poquito rebuscado, pero la idea es esta. El elemento interno de la emoción, el afecto, el ánimo que nos inclina al amor y en este caso a la devoción a Dios en la oración puede ser incitado, puede ser alimentado por medio de un entorno social dentro del cual como grupo, como congregación, como iglesia, meditamos y reflexionamos. Primero proclamamos el mensaje de Dios, la narrativa bíblica, los pactos y promesas, todo lo que he venido hablando, lo que él llama la historia de la relación de Dios e Israel. Y esto se conmemora y al ser proclamada esta historia en los términos del Evangelio, el corazón es movido por este mensaje. Típicamente, ¿verdad? Especialmente cuando abrimos el corazón, cuando eso se combina con música, con cánticos a Dios, hay un efecto que es de hecho, muy práctico, ni siquiera es místico. A veces sentimos que nuestro corazón se enternece y sentimos la presencia, por así decirlo. Y eso no está mal, es muy probable que sea el Espíritu Santo, pero la realidad del caso es que sigue existiendo un elemento psicológico que favorece el proceso y Dios lo ve como legítimo. Nuestro corazón, de manera muy concreta o psicológica, si lo queremos ver así, se está inclinando hacia Dios. Y el Espíritu Santo está envuelto, pero también hay un elemento humano muy real que no podemos subestimar. Y Levenson apela a esto. Él dice, por ejemplo, que es bien sabido entre los psicólogos sociales que los comportamientos pueden generar y definir emociones. Y los comportamientos, tanto los buenos como los malos, se aprenden en gran medida de la unidad sociocultural en la que nos encontramos. Nosotros no somos seres independientes como muchas veces pensamos que somos. Somos completamente interdependientes, pertenecemos a un entorno. De hecho, existimos a partir de la existencia de otros seres humanos. Por lo tanto, nuestro comportamiento y desempeño es profundamente influenciado por nuestro entorno social. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, si no me equivoco, que las malas compañías corrompen los hábitos. Si nosotros nadamos en agua verde todo el tiempo, pues probablemente nos vamos a poner verdes. Por lo tanto, donde sea que nos desenvolvamos socialmente continuamente, cualquiera sea nuestra práctica y dinámica social y cultural, eso nos va a
cambiar y nos va a forjar, va a determinar cómo se expresa nuestro interior, nuestras emociones. Y eso los psicólogos sociales lo han probado. Levenson inclusive basa sus ideas en el libro de Deuteronomio, que él considera el libro por excelencia acerca del amor a Dios y la devoción a Dios. Eso es un tema bien grande. Si le interesa pueden ver su libro, otros recursos al respecto. Pero comentando acerca de eso, Levenson dice lo siguiente: el movimiento, en otras palabras, el movimiento de la devoción no es unidireccional, es decir, solo de estados mentales internos a acciones externas, sino que también ocurre en la dirección opuesta, desde acciones, es decir, externas que se realizan, textos que se recitan externamente, públicamente, hasta sentimientos y motivaciones. Me explico. Muchas veces pensamos, para que esto sea genuino delante de Dios, tiene que salir de allá adentro. Si no sale de allá adentro, no es genuino, soy un hipócrita, Eso no es cierto. Levenson dice muchas veces, la motivación o la inclinación del corazón es influenciada por lo que está entrando de afuera. Si yo entro a un lugar donde se está cantando a Dios, donde se escuchan estos sonidos de alabanza, estas oraciones, estas recitaciones o proclamaciones de pasajes de la Biblia, eso va a afectar mi corazón, me va a afectar internamente, de manera tal que me puede llevar a luego una expresión externa. Por lo tanto, hay una dinámica continua desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, por así decirlo. Y luego Levenson elabora y dice que esta dinámica puede desempeñar un papel clave en la generación y clasificación, en el refinamiento y la dirección de la emoción, así como la emoción desempeña un papel clave en energizar y revitalizar las prácticas, haciéndolas como el Dios que las ordena, amadas a los ojos de los practicantes. Luego dice: un erudito bíblico contemporáneo nos advierte a no caer en estos prejuicios que tenemos hoy en día, donde se habla de lo que es ritual o de lo que es práctico y continuo como religioso. Y no, tenemos que ser espontáneos y simplemente fluir y irnos con la corriente. Y este otro erudito a quien Levenson se refiere advierte en contra de eso. Y él dice lo siguiente. Dice, hay un prejuicio promovido tanto por el romanticismo moderno como más recientemente por el existencialismo, con su consejo de ser fieles a los sentimientos o auténticos, como si el comportamiento adecuado procediera de una fuente emocional correctamente identificada. Yo agregaría, y este es Levenson hablando, que también debemos tener cuidado con las conversaciones superficiales sobre rituales vacíos. Sin duda, los rituales pueden volverse vacíos, realizados habitualmente y sin pensar, sin tener en cuenta su significado y la ética que se supone que se asocie con ellos. Los profetas de Israel fueron incansables en su condena de ese tipo de religión pro forma, es decir, meramente externa. Pero también es importante recordar que, como otros comportamientos habituales, los rituales son resistentes, aguantan. Como los hábitos, son difíciles de romper y por lo tanto es probable que sobrevivan a los periodos de sequedad espiritual cuando la fe y los sentimientos simplemente no están ahí. Es decir, si somos honestos con nosotros mismos, es probable que el 90% de las veces que nos despertamos en la mañana, no salimos de la cama flotando en una nube diciendo, oh Dios, anhelo profundamente conectarme contigo y tener intimidad y comunión. Probablemente no, realmente no. Y por lo tanto, de lo que va a depender nuestra devoción a Dios en esos momentos, va a ser simplemente de aquello que hayamos decidido hacer de antemano. Bien sea sacar este tiempo para abrir mi Biblia, leer este pasaje, porque al leer este pasaje o recitar esta oración, desde afuera hacia adentro, voy a ser movido para que por la gracia de Dios mi corazón, digamos, se incline entonces a la oración y a la devoción a Dios, y de esa manera, de manera muy concreta y práctica, sostengo la vida de oración.
Voy a terminar con dos pasajes. Pablo dice en Romanos 15, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, hablando de la Biblia, y más específicamente del Antiguo Testamento, de hecho, a fin de que por medio de la perseverancia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Las Escrituras imparten perseverancia y consuelo. ¿Cómo? A través del mensaje que nos proclama, a través de la esperanza, el evangelio que nos anuncia, el futuro que nos garantiza, basado en las promesas de Dios. Al meditar, reflexionar en las Escrituras, nuestro corazón es animado a la obediencia, es animado al amor y a las buenas obras, es animado a la oración, a la alabanza a Dios. Y es por eso que, como dice el autor de Hebreos, en el capítulo 10, verso 23 al 25, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin flaquear, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, de reunirnos para orar, para predicar la palabra, para partir el pan, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, para que cuando el Hijo del Hombre venga, halle fidelidad en la tierra. Que el Señor nos ayude a orar sin cesar.